Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Estamos haciendo un estudio sobre Primera de Juan, perícope a perícope, unidad de sentido a unidad de sentido, intentando no saltearnos ningún versículo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Vamos a ir a Primera de Juan 2, del 1 al 6. Como título a esta predicación le coloqué el abogado perfecto, y ahora vamos a empezar a entender por qué Cristo es nuestro abogado perfecto. Leemos, dice lo siguiente la palabra del Señor: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener ahora. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté convenciéndonos, Señor, de nuestros errores, de nuestros pecados, y que nos ayudes a entender la importancia de Cristo como nuestro abogado. Utiliza mis palabras, Señor, pero que no sea yo hablando, sino que tu Espíritu Santo sea dirigiendo todo en este tiempo que vamos a tener. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Rapidito ahí donde están, muevan un par de páginas para adelante a Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, al final de la carta. Primera de Juan 5, 13, ahí encontramos el motivo de esta epístola. ¿Por qué Juan escribió lo que escribió? Y Juan dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es una epístola, como vimos hace un par de domingos, escrita para cristianos en diferentes circunstancias, específicamente aquellos que estaban luchando contra los gnósticos de la época, que creían que Jesús no había encarnado. Creían que Cristo era una especie de espíritu que que se metió en el cuerpo de un hombre llamado Jesús, y que en realidad el que murió en la cruz fue Jesús, pero Cristo no, era una cosa separada. Entonces los primeros versículos de Primera de Juan y el primer capítulo de Primera de Juan, Juan hace énfasis en eso, que Cristo encarnó. Cristo es eterno, coexistente con el Padre. Hace ese énfasis Juan en el primer capítulo, y a medida que avanza el primer capítulo empieza a hablar sobre el pecado, empieza a hablar sobre aquel que dice que conoce a Dios, pero no hace o no vive como Dios le pide, es mentiroso, y empieza a hablar del pecado y de los errores que cometemos. Pero en el versículo 9, que conocemos de memoria, del capítulo 1 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos habla del problema Juan, pero nos habla de la solución. El problema del ser humano sigue siendo el pecado. ¿Se acuerdan la frase que les comenté hace un par de domingos del pastor Sugel Michelén, que dice, si el problema del mundo hubiese sido dinero, Dios tal vez hubiese enviado un economista. Si el problema del mundo hubiese sido emocional solamente, tal vez Dios hubiese enviado un psicólogo o algo así. El problema del mundo es el pecado, y por eso Dios envió un Salvador que muriese por nuestros pecados, que nos limpiase de esos pecados. El problema del mundo sigue siendo el pecado, y el problema del creyente, porque esta es una epístola dirigida hacia creyentes, también sigue siendo la lucha contra el pecado. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que dejamos de pecar, eso ya lo sabemos. Nuestra condición pecaminosa ya no está. Jesús murió en nuestro lugar, nos justificó, es nuestro abogado, como vamos a ver ahora, pero seguimos luchando contra el pecado. Y a veces cuando pecamos, seguramente te haya pasado, a mí me pasa, empezamos a creer que todo está perdido, que no hay salida, y necesitamos recordar cómo funciona el perdón. Este va a ser un mensaje para recordarnos cómo funciona el perdón, y para que entendamos
una vez más, ya sé que lo sabemos, pero que volvamos a entender cómo el amor de Dios es presente y aprendemos de eso a través de las Escrituras. En este pasaje que acabamos de leer vemos tres cosas. Primero vemos obediencia. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Se habla sobre la obediencia, más adelante al final también. El que dice, yo llegué a conocer a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, la verdad no está en él. Habla sobre obediencia. Pero no solo habla sobre obediencia, habla, y el énfasis principal de lo que vamos a hablar hoy está en el versículo 2. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si alguien peca, tenemos abogado. Cristo es nuestro abogado que se entregó en propiciación por nuestros pecados. Más adelante vamos a ver eso. Y del versículo 3 al 6 habla sobre nuestra respuesta delante de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces comencemos el análisis de este texto. Versículo 1 viene hablando del perdón y de la obediencia. Venía hablando de eso en el versículo 7, en el versículo 9. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. No pequen, por favor, pero tranquilos. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Notaron cómo Juan tiene mucho amor a la hora de llamar a estos hermanos a la obediencia? Él dice, hijitos míos. ¿Sí? Es como un padre con un hijo, yo con mi hija cuando la voy a retar, cuando la voy a corregir en algo que ella desobedeció, no siempre tengo la paciencia que tuvo Juan para llamar a estos hermanos al amor. A veces sí, a veces le digo, ay Zoe, por favor, ¿entendiste lo que te dijo papá? ¿Entendiste? Es que me genera dolor y parece ser esa sensación la que tiene Juan. Hijitos míos, no pequen, no pequen. Es un llamado amoroso a la corrección, al hermano, porque recuerden, está hablando a cristianos que saben, como leímos recién en el capítulo 5:13, les escribo estas cosas para que recuerden que ustedes tienen vida eterna. Y una de estas cosas es esta, hermanos, no pequen, no pequen. Pero si pecás, porque te va a pasar igual que a mí, si pecás, no tenés que desmoronar tu vida no se tiene que caer. ¿Por qué? Porque debes recordar que tenemos un abogado, y ese abogado es Cristo, el justo, entregado en propiciación por nuestros pecados. Esto no es un llamado ni al libertinaje, bueno, como tengo abogado voy a hacer lo que quiero. No es un llamado a eso, eso está claro en el texto. Tampoco es un llamado a la perfección. Hermanos, no pequen porque ustedes son perfectos. No es un llamado a la perfección. Es un recordatorio de que nosotros no somos el centro. El centro sigue siendo Cristo, nuestro abogado. Cuando peques y te sientas mal porque el Espíritu Santo te está mostrando que pecaste, tenés que recordar automáticamente a dónde tenés que ir. Tenés que ir a pedirle perdón a Dios y recordar el por qué. ¿Por qué? Porque Cristo es tu abogado, Cristo es mi abogado. Vamos a pecar, seguro, pero cuando lo hagamos tenemos la seguridad del perdón conseguido a través de Cristo, nuestro abogado. Pero a mí me surgieron algunas preguntas. Entonces, si Cristo es nuestro abogado, ¿por qué necesitamos un abogado? ¿Por qué? ¿Por qué uno en la vida diaria necesitaría un abogado? Porque está siendo acusado de algo, ¿sí? ¿O no? Necesitamos a un abogado, primero, porque somos acusados. Somos acusados. No, yo no soy acusado. Mirá lo que dice la Biblia. Apocalipsis 12:10 dice, no precisan buscarlo, yo se los voy a leer. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿De quién está hablando ahí? Del diablo. El acusador. Tarea principal del diablo, acusarnos. Algunos piensan que el diablo cumple una función de molestar. Él molesta al creyente, lo incomoda, le pone una piedra delante. Eso no está tan claro. Sí, obviamente, pero la Biblia nos deja claro que Él es el acusador, y dice Juan también escribiendo, el mismo autor de esta epístola, dice el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque somos acusados delante de Dios constantemente por el diablo y necesitamos un abogado que nos defienda.
Seguramente conozcan la historia de Job, recuerdan la historia de Job. Job 1:11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Es el diablo hablándole a Dios sobre Job. Le dice, extiende tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no te maldice. Lo está acusando a Job delante de Dios. En el capítulo siguiente, sin embargo, porque Dios le responde y el diablo otra vez hablando con Dios le dice, sin embargo, extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y conocemos toda la historia de Job, ¿no? Va, pero no toque su vida. Sabemos todo lo que le pasó a Job y Job al final que dice, de oídas te había oído, ¿se acuerdan? De oídas te había oído, ahora te conozco, ahora entiendo. Entonces, ¿por qué necesitamos un abogado? Porque somos acusados. Y como vamos a ver más adelante, no podemos ejercer nuestra propia defensa, no tenemos papeles para eso, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos el criterio para defendernos solos. Necesitamos un abogado porque hay un acusador que nos está acusando todo el tiempo. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí, esa es su función, está buscando. Y el objetivo de esto no tiene que ser que salgas de acá con miedo, ¿ok? Al contrario, lo que te estoy mostrando es, hay un problema grande, que es que el diablo nos acusa constantemente, pero la solución es mayor. Tenemos un abogado. Pero ¿por qué también necesitamos un abogado? Primero porque somos acusados, pero segundo, porque quien vive en pecado no tiene vida eterna. La Biblia es clara de eso. Romanos 6:23, ¿se lo acuerdan de memoria? ¿Alguien lo sabe de memoria? Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra condición pecaminosa, la paga del pecado es muerte. Cuando empezamos con el estudio bíblico en la iglesia, que hicimos la introducción al Antiguo Testamento y empezamos a hablar de Génesis, ¿se acuerdan cómo el pecado de Adán y Eva destruyó todo? Y a partir de ahí llega la muerte al ser humano. Pero a partir de ahí, en Génesis 3:15, 16, en ese contexto ahí, vemos cómo Dios ya está ideando el plan redentor para el ser humano. Tu simiente la va a morder en el talón, pero la simiente de Eva te va a pisar en la cabeza. El plan redentor de Dios para el ser humano. El que vive en su condición pecaminosa, el que todavía no reconoce su condición pecaminosa delante de Dios, no tiene vida eterna. ¿Sí? Nosotros somos salvos, pero hay personas que todavía no reconocieron que son pecadores delante de Dios. Seguramente te haya pasado en nuestro contexto en Uruguay que cuando evangelizamos a alguien solemos hablar sobre los beneficios de la salvación. Vas a ir al cielo, va a estar todo lindo, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad, pero nos está faltando la mitad de la torta. La importante que es, obtenemos esto a través de alguien que es Cristo, que lo hizo porque nosotros no podíamos, porque estamos separados de Dios por el pecado. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque nuestra condición pecaminosa nos separa de esa vida eterna. Efesios 2:1. Voy a buscar acá rapidito. Efesios 2:1 dice, y Él, Cristo, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. ¿Y quién nos dio la vida? ¿Quién nos permitió vivir? ¿Quién nos permitió renacer a una vida nueva? Es Cristo. Por eso necesitamos a Cristo como nuestro abogado, porque nosotros no podemos alcanzar la vida eterna. Entonces somos acusados. Por eso necesitamos un abogado, pero necesitamos un abogado también porque solo a través de él conseguimos la vida eterna. ¿Y qué más? Y esta es la parte menos popular de lo que voy a decir hoy. Esta idea no es muy popular. Nuestra teología cristiana habla de esto, habla de la ira de Dios. La Biblia habla sobre la ira de Dios, sobre el pecador y sobre el pecado, pero no hablamos de eso en las iglesias. Omitimos esa parte. Porque no es muy popular, ¿sí? Y es un error. Usted ya me conoce y yo no me voy a callar.
Lo voy a decir y lo voy a recordar. Esta idea no es muy popular, sin embargo, nosotros debemos recordar que Dios es santo y que Él se opone al pecado. Yo me anoté una frase acá y entre paréntesis me puse, pensá si lo vas a decir. Pero ya se los estoy diciendo, lo voy a decir. Si no existiese la ira de Dios, no existiría el plan de salvación como lo conocemos hoy. Si Dios no actúa contra el pecado, o sea, Dios quiere salvarnos porque Dios es santo y no convive con el pecado. Y nosotros, en nuestra condición pecaminosa, apartados de Él. Y Dios, aparte de esto, de esa ira contra el pecado, de no convivir con el pecado, también es un Dios amoroso. Y en ese amor y en esa misericordia fue a buscarnos, vino a buscarnos a través de Cristo porque nosotros no podíamos volver a Dios. Si no existiese esa ira, Dios no actuaría contra el pecado, no existiría peligro del cual ser salvados. Si el pecado no fuese tan grande, nosotros no necesitaríamos ser salvados. Y entonces la venida de Cristo no hubiese sido necesaria. Cristo vino por varias razones, pero la principal era y sigue siendo restablecer nuestra relación con Dios. ¿Y cómo se restablece una relación con Dios? ¿Por qué es tan importante restablecer la relación con Dios? Porque Él es santo y acá hay pecado en el ser humano y Él no se mezcla con eso. Cada vez que hablamos de santidad en la iglesia, cada vez que alguien te dice la santidad, cada vez que yo hablo sobre la santidad de acá adelante y te digo necesitamos santidad, ¿saben a dónde estoy remitiendo? A la palabra de Dios que dice sed santos porque yo soy santo. Cuando hablamos de santidad estamos hablando, está metido en el paquete, la ira de Dios contra el pecado. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque el pecado es objeto de la ira de Dios. Efesios 2, donde estábamos leyendo recién, vamos a leer un poquito más el versículo 3. Presten atención a estos versículos, por favor. Entre ellos también todos nosotros, Pablo está hablando para aquellos que ya habían pasado de muerte a vida para cristianos, pero dice, en otro tiempo no, todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y a veces cuando leemos este texto pensamos que está hablando que nosotros éramos airosos, nos airábamos. No, éramos hijos de ira. Nacíamos de ese pecado que engendraba otro pecado, que engendraba otro pecado, que engendraba otro pecado. Y la ira de Dios se contrapone contra eso. Pero ¿qué más? En el 5:6, por ejemplo, Efesios 5:6, un poquito más adelante, Pablo dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es un término bíblico. La ira de Dios está ahí. La ira de Dios se revela contra los hijos de desobediencia, contra la naturaleza pecaminosa del hombre. Y por esa ira, por no conseguir mezclarme con el pecado, Dios en su amor y su misericordia envió a Cristo a morir por nosotros. Les dije, esta idea no es muy popular. Yo sé que no es una idea popular. Pero cuando hablamos de amor de Dios, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de Cristo viniendo por nosotros, no podemos separar el enojo de Dios contra el pecado. Y por eso necesitamos un abogado, porque somos pecadores y Dios es santo. Necesitamos a alguien que nos defienda. Pero ¿qué más aparte de eso? Porque nadie puede ejercer su propia defensa. Por eso necesitamos un abogado. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todos somos responsables ante Dios. Cuando estemos delante del Señor, lo primero que vamos a pasar, el primer lugar que vamos a pasar es por el juicio de Dios. Y vamos a ver si somos salvos o no, ¿verdad? Si reconocimos, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Pablo en Efesios también, en Efesios 2, pero si reconocimos nuestra condición pecaminosa y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, vamos a pasar con el Señor. Y allí vamos a tener el tribunal de Cristo. Sí, que es aquello que Pablo habla en 2 Corintios, que él dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y algunas se van a quemar y otras no. ¿Se acuerdan de eso? Y muchos cristianos confunden eso con la salvación. Pero está hablando que es por obras.
No está hablando que es por obras, está hablando de de ese tribunal por el que vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ejercer nuestra propia defensa. Necesitamos un abogado. Necesitamos a alguien que fue tentado en todo igual que nosotros. Por eso necesitamos un abogado. Pero ¿qué hizo Cristo para ser nuestro abogado? ¿Por qué es Cristo nuestro abogado y no otra persona? Ya entendimos que necesitamos un abogado. Porque hay un acusador constante en nuestras vidas. Porque no podemos ejercer nuestra propia defensa. Porque la ira de Dios está sobre el pecado. ¿Sí? Está sobre el pecador y necesitamos restaurar esa relación con Dios y no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta y porque el pecado nos aparta, estoy hablando del ser humano en general, ¿no? El pecado es lo que nos aparta de la vida eterna. Para obtener vida eterna necesito ser salvo y para ser salvo necesito reconocer mi condición pecaminosa. Entonces el pecado, ¿vieron cómo el pecado es el problema del ser humano? Está metido en todo. Es ahí donde está el problema central y por eso que Cristo vino a resolver ese problema central. ¿Qué hizo Cristo para ser nuestro abogado? Versículo 1 de nuevo. Les escribo estas cosas para que no pequen y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Cristo el justo. ¿Qué hizo Cristo para ser nuestro abogado? Primero nos dio vida y nos justificó. El texto que leímos hace un rato en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Cuando nos bautizamos, estamos reconociendo públicamente y mostrándole a la gente que nuestra vida vieja es sepultada junto con Cristo y resucitamos como nuevas personas. Estamos mostrando eso, que fue una decisión que ya tomamos cuando aceptamos a Cristo. Himnos. He decidido seguir a Cristo. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Crucificar a la carne, como habla Pablo, dejar al viejo hombre, vivir para Cristo. Todas esas cosas, esos versículos, esos conceptos teológicos que conocemos, no tienen sentido si yo no entiendo que es Cristo el que me da vida, ¿sí? Y es Cristo el que me justifica. Por eso dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Romanos 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5:18. Es un acto de Jesús y es su vida la que nos justifica. ¿Entendemos lo que significa justificación? Lo explico. Voy a intentar explicarlo con algún ejemplo que se me ocurra ahora mismo, no lo tengo anotado acá. Pero justificación es, Rosario, a vos te acusan de algo que hiciste. Porque a veces hablamos de que justificación no es algo que no hiciste y vienen a defenderte. No. La justificación lo que está hablando es que Rosario es acusada de algo que ella hizo. ¿Sí? Delante de Dios, tu vida, antes de conocer a Cristo, es vida en esencia pecado. Nuestra esencia pecaminosa. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aparece Jesús y dice, ok, esperemos. Yo no estoy diciendo que Rosario sea inocente, no. Lo que estoy diciendo es que yo soy inocente. Cristo, yo soy inocente, yo no cometí pecado. Y yo doy mi vida en el lugar de ella. Y vos pasás a ser justa, sos justificada, sos libre, inocente, salí. Al que mataron es a Jesús. Eso es justificación. Y Pablo, hablándole a los romanos, le dice, el pecado, el problema central del ser humano, entró por un acto de desobediencia de Adán y Eva. Uno solo fue que enchastró todo, ensució todo. Pero también por uno solo, por la vida de Jesús, nosotros obtenemos la justificación. Entonces esa justificación tapa esa situación pecaminosa del ser humano. Y básicamente resumiendo, volviendo a esa historia que yo te estaba contando y te usé como ejemplo, Rosario, ¿sabes qué? ¿Cuál es el resultado de todo eso? Dios no te trata como vos te merecías ser tratada. Porque la paga del pecado es muerte. Y a partir de ahí, no solo que vos vivís, sino que disfrutás y aprovechás todos los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Sos adoptada como su hijo. Antes éramos
hijos de desobediencia y ahora pasás a ser hija de Dios. Y empezás a disfrutar de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios. Entonces, la justificación es de los mayores regalos que podemos obtener. La vida perfecta de Jesús es lo que nos justifica. Su vida, justamente como yo te decía, Cristo se presenta en ese tribunal y dice, Rosario hizo lo que hizo, yo no, yo soy inocente, miren mi vida. Y esa vida perfecta de Cristo es la que da el espacio a esa justificación. Pero ¿qué más? ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo para ser nuestro abogado? Primero, Él es justo y nos justificó, pero segundo, Él es nuestra propiciación, como dice el versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No sé si se acuerdan lo que es propiciación. Si no se acuerdan, vengan el miércoles al estudio bíblico porque vamos a estudiar el libro Levítico, donde estaba el sacrificio para propiciación. Es una palabra que viene del Antiguo Testamento. ¿Y saben para qué era el sacrificio de propiciación? Para el perdón de los pecados. No, ese es otro. ¿Sabes para cuál era? Había varios, había 5 sacrificios diferentes. Uno para paz, otro para perdón de pecados, que es el sacrificio expiatorio, pero el sacrificio de propiciación, ¿cuál era? Para aplacar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento se habla mucho de eso. Y acá es donde tenemos que detenernos y decir, a ver, nosotros somos cristianos, somos una iglesia que cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios y que el Dios del Nuevo es otro. No, es el mismo Dios, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, eternamente el mismo. Y ese Dios que se airaba contra el pueblo pecaminoso es el mismo Dios santo que se enoja, que su ira está sobre los hijos de desobediencia y sobre el pecado. Entonces, ¿por qué Cristo es nuestro abogado? ¿Qué hizo Cristo? La Biblia dice que Él se entregó como propiciación. Cristo muriendo no era solo muriendo por nosotros, como solemos decirlo, sino que era el sacrificio entregado una vez y para siempre para aplacar la ira de Dios. ¿Entienden el tamaño del sacrificio de Jesús? En el Levítico vemos que todos los días, mañana y tarde, había que hacer 2 sacrificios, en la mañana y en la tarde. Y había sacrificios para aplacar la ira de Dios. Eran necesarios todo el tiempo, porque la gente seguía pecando. Y fíjense que nosotros seguimos pecando, pero no tenemos que hacer un sacrificio nuevo, otra vez. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es el sacrificio que aplaca la ira de Dios, como dice el versículo 2. Pero también el capítulo 4 de 1 Juan, versículo 10. Una página para adelante. Dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y qué dice después? Porque el versículo sigue, ¿te lo sabes de memoria? No, hasta ahí. Hasta ahí. Aprendete la otra parte, porque la otra parte es igual de importante. Mira lo que dice. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios, tanto amor, envió a Jesús a morir por nosotros. Y ese es el verdadero amor. No que nosotros digamos amo a Dios, sino el verdadero amor es que Él nos amó primero. Y Él no solo nos amó, sino que entregó el propio sacrificio para aplacar la ira que Él sentía, porque sabía que nosotros no lo íbamos a conseguir. Él es la propiciación por nuestros pecados. La vida de Jesús es su justificación, es lo que nos lleva a ser justificados, porque Él es justo, y su muerte fue propiciación. Y acá porque esta historia parece, yo les dije, no es muy popular hablar sobre la ira de Dios. Estoy corriendo el riesgo de que alguno de ustedes se enoje o no le guste lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo lo que la palabra de Dios enseña, que hay ira contra el pecado y que hay propiciación por ese pecado. Y la buena noticia, ¿saben dónde está? Aparte de que el sacrificio de Dios es propiciación, es que la ira de Dios quedó aplacada. Ya no es necesario otro sacrificio. Juan 3:36, no necesitan buscarlo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Otra vez se menciona la ira de Dios. ¿Y cuál está acá? ¿Qué es lo que aplacó la ira de Dios según este texto? De nuevo, creer que el Hijo de Dios tiene vida eterna y obedecerle. Entender, nosotros ya sabemos eso.
No te asustes, la ira de Dios no está sobre tu vida porque fue aplacada por el sacrificio propiciatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero Juan se lo estaba recordando a los hermanos de la iglesia. ¿Y por qué? Yo me empecé a preguntar eso. ¿Por qué era necesario recordárselo? Probablemente porque se lo estaban olvidando. Y también porque estaban luchando contra el gnosticismo de la época que decía que Cristo no murió en la cruz. El que murió fue un hombre llamado Jesús. Y en el caso del serintianismo, parte del gnosticismo, creían que un hombre sustituyó a Jesús, Simón de Cirene. Porque Dios no puede morir en la cruz. Imposible, si Él es perfecto y nosotros no. Por eso que Juan comienza diciendo, lo que vimos, oímos, lo que nuestras manos palparon, eso queremos hablar, contarles. Nosotros vimos a Jesús caminar perfectamente con Dios y vimos a Jesús morir en propiciación por nuestros pecados. No se olviden de eso, hermanos, a los que Juan le estaba escribiendo, y yo vengo hoy como pastor de esta iglesia a decirte lo mismo y a recordármelo a mí. Siempre recordamos la vida eterna, las cosas lindas y agradables y bonitas. Recordemos también que gracias al sacrificio de Jesús, la ira de Dios sobre nosotros como pecadores fue aplacada, una vez y para siempre. Por eso necesitamos a Jesús como nuestro abogado. ¿Qué hizo Jesús para ser nuestro abogado? Se entregó en propiciación a nosotros. Romanos 3, no necesitan buscarlo. Estoy tirando bastante... Hoy estoy saltando de un montón de versículos a otros porque considero importante explicar esto claramente, ¿sí? Pero toda la base está en 1 Juan que estamos hablando. Romanos 3, 24 y 25. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hablando del punto anterior que mencionamos recién, la justificación. Y Pablo le dice a los romanos, somos justificados gratuitamente. A quien Dios, Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. De nuevo, Dios exhibió públicamente a Cristo en la cruz del Calvario como propiciación, como un sacrificio que aplacaba su ira. Por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, la de Dios, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Vieron? La ira de Él quedó aplacada. ¿Pero cuándo quedó aplacada? Cuando Jesús estaba en la cruz. Repito esta última parte. Porque en su tolerancia, la tolerancia de Dios, Él pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Romanos 3, 24 y 25, si después quieren buscarlo en casa. Entonces, ¿por qué Cristo es nuestro abogado? ¿Qué hizo para ser nuestro abogado? Nos dio vida y nos justificó, viviendo una vida perfecta. ¿Y qué más? Él es nuestra propiciación, es el sacrificio que aplaca esa ira. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque la ira de Dios está ahí, sobre el pecado. ¿Y quién puede entregarse como sacrificio? ¿Necesito seguir matando corderitos para aplacar la ira de Dios? No, Cristo es nuestra propiciación, por eso que Él es el abogado perfecto. ¿Y cómo respondemos nosotros a esto? Hasta ahora estuvimos hablando de por qué necesitamos un abogado y quién es el mejor abogado, que es Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros a partir de ahora? Debemos obedecer a Cristo como nuestro abogado. Fíjense lo que dice el texto, 1 Juan, el texto que estamos hablando hoy, a partir del versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo, si guardamos sus mandamientos. O sea, te sabes toda la historia, te sabes toda la teología, te sabes que Él es justificación, te sabes que Él es propiciación por nosotros. Ok, ¿qué hago ahora con eso? ¿Qué hago yo con eso? Y Juan le dice, obedece sus mandamientos. Obedece sus mandamientos. Versículo 4 en delante dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, Juan no va directamente y dice, hermanos, ustedes tienen que obedecer a Dios. Él antes le presenta las razones por las que tenemos que obedecer a Dios. Seguimos pecando. Y lo primero que te digo, hijitos míos, no peques. Por favor, no peques. Pero si pecas, tranquilo. Porque
esa muerte que vos tenías, esa falta de justicia que tenías, falta de justicia no, esa condena que merecías, no la vas a recibir, porque Cristo murió en tu lugar. Y segundo, la ira de Dios que estaba sobre vos, por ser pecador, ya no está más, fue aplacada por el mismo Cristo que se entregó en propiciación. Entonces Él es nuestro abogado. Tranquilo, que si pecamos, tenemos un abogado sentado a la diestra de Dios, como cantamos hace un ratito, que intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor, recordando constantemente el sacrificio que hizo por Rosario. Te voy a usar de ejemplo. Te usé para el ejemplo triste, te uso para el alegre ahora. Rosario peca y el acusador va, ¿y Rosario? ¿Que metió la pata otra vez? Y ahí está Dios para decir, yo morí en el lugar de Rosario. La condena que ella merecía no está sobre ella porque yo morí, es justificada y mi sacrificio aplaca la ira de Dios. ¿Y qué te corresponde a vos, Rosario, ahora? Obedecer sus mandamientos. Obedecer. Debemos obedecer a Cristo. El hecho de que Cristo sea nuestro abogado, justo y entregado en propiciación por nuestros pecados, tiene que llevarnos a la obediencia. La obediencia cristiana no es, hay que obedecer porque el pastor dijo, hay que obedecer porque nuestra iglesia dice. El cristiano obedece porque entiende el tamaño del sacrificio de Jesús. ¿Se acuerdan de Bonhoeffer? ¿No? Yo he hablado varias veces sobre Bonhoeffer. Uno de los libros de Bonhoeffer, en varios libros lo menciona, pero hay uno en particular que habla sobre la gracia cara y la gracia barata. Él dice que la gracia es gratis, ¿sí? Pero el valor que nosotros le damos a eso lo define como gracia cara y gracia barata. Les doy un ejemplo fuera de lo que Bonhoeffer decía. Si yo a mi hija le doy un regalo y mi hija lo abre y dice, qué lindo, ¿dónde está el otro? A ella no le costó nada, es gratis para ella, me costó a mí. Pero el valor que ella le dio no lo está valorando. Y eso es lo que Bonhoeffer define como gracia barata. Es que yo no le doy importancia. ¿Y la gracia cara cuál es? Cuando Zoe abre el regalito, ¡wow! ¡Qué lindo! Gracias por el esfuerzo. Gracias por lo que hiciste para conseguir este regalo. Valoriza el regalo. Sigue siendo gratis para ella, pero le da valor a lo que yo hice. Y Bonhoeffer define eso como gracia cara y gracia barata. Él está hablando en el contexto de la iglesia con el nazismo, cómo la iglesia alemana negoció los principios cristianos y se vendió a lo que Hitler estaba diciendo. Estaban abaratando la gracia de Dios, no estaban valorizando lo que Jesús hizo. Entonces nosotros debemos obedecer a Cristo porque, aunque para nosotros la salvación es por gracia, debemos darle valor. ¿Qué implica obedecer a Jesús? Y con esto termino. El versículo 4 en delante, bueno, comenzando en el 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo, si guardamos sus mandamientos. Lo primero que necesitamos hacer, obedecer a Cristo, significa conocerlo. Es imposible obedecer a Cristo si no conoces lo que Cristo hizo, si no conoces su vida, si no lees el Evangelio, si no entendés cómo Jesús se relacionaba con las personas. Conocé a Jesús, dedica tiempo para leer su palabra, para orar y pedirle orientación a Dios a través de Jesús. Segundo, versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocer, ¿sí? Guardamos sus mandamientos, acabamos de hablar eso. ¿Cómo obedecemos? Guardando sus mandamientos. Si Jesús te dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo te digo, hay otra regla, hay otro valor moral, hay otro valor ético, ¿ok? Guardad sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que estamos obedeciendo a Dios? Versículo 6, el que dice que permanece en Él. Obedecemos a Dios cuando permanecemos en Él. Yo te pregunto, ¿cómo es tu obediencia a Dios hoy? ¿Cómo es tu obediencia a Cristo hoy? Es bien, yo estoy obedeciendo a Cristo. ¿Cómo es tu obediencia cuando estás mal? Cuando las cosas van mal, cuando perdiste el trabajo, cuando no hay plata, cuando falta algo. ¿Cómo es tu obediencia a Él? ¿Permaneces en Él o tu obediencia a Dios depende de las circunstancias? Juan está diciendo que conocemos y obedecemos a Dios cuando permanecemos en Él. Y termina diciendo el versículo, cuando andamos como Él anduvo. Hay calma, ya. Son pasadas de viento. Entonces, concluyendo ya, llego a las conclusiones. Nosotros tenemos un abogado perfecto.
Ese abogado intercede por nosotros y Él puede hacerlo porque es justo y porque aplacó la ira de Dios con su sacrificio. Segundo, necesitamos a ese abogado porque no podemos ser justos por nosotros mismos. Somos justificados por la fe en Cristo. ¿Se acuerdan? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. La ira de Él ya no está sobre nosotros. Se aplacó con el sacrificio propiciatorio de Jesús. Somos justificados por esa fe en Cristo y esa fe nos trae paz con Dios. Y quería terminar leyendo un texto de Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Así como yo les hablé de la ira de Dios, es necesario hablar de la ira de Dios, es necesario también recordar, como Miqueas dice, ¿qué Dios hay como tú? Que merecíamos una cosa y nos da otra. Que su ira no permanece para siempre sobre nuestras vidas. Al contrario, el sacrificio de Jesús la aplacó porque Dios se complace en la misericordia. Entonces valoricemos el trabajo de nuestro abogado. ¿Y cómo lo valorizamos? Obedeciéndole en todo. Y si llegaste hoy acá con el peso de la culpa del pecado, pedile perdón a Dios y descansá. Descansá porque Dios, su ira es aplacada por el sacrificio de Jesús y tenemos un abogado que en este momento está intercediendo por nosotros, porque nosotros no podemos interceder. En este momento Dios está intercediendo por nosotros. Mientras pecamos, Él está intercediendo por nosotros. Recordad que esto no es un permiso para pecar. Al contrario, es un llamado a la santidad y a la obediencia. Bien, oramos.